Dios sobreabunde en el nombre de Jesús. Pedimos esto, amén, amén y amén. Proverbios, hermano, que diga Salmos, el 150, hermanos. Vamos a alabar a Dios con nuestras vidas, con nuestros corazones, porque Él es bueno, amén. Gloria a Dios. Salmo 150, hermanos, dice así, están sus Biblias ahí o sus teléfonos. Vamos a alabar el nombre de Jesús. Salmo 150, versículo 1 dice: alabad a Dios en su santuario, alabad en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, amén. Alabadle a son de bocina, alabadle con saltero y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, gloria a Dios. Todo lo que respira, alabe a Yah. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. El Salmo 150 está decretando que todo lo que hay en la tierra, todo lo que existe, alabe al Señor. Vamos a alabar a Dios porque sabemos que es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso que nos postamos en su presencia a levantar alabanza. Amén. Vamos a darle gloria a Dios, hermanos. Cuán hermoso eres, Jesús. Amén, gloria a Dios. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Aleluya. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Aleluya. En un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Díganselo, hermanos. Hermoso eres, Jesús. Sí, Señor. Son tus palabras, Es tu amor. cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una vez más, hermanos. Te doy gloria, gloria. Aleluya. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Que se oiga, hermanos. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste
rey por siempre. Una vez más. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Su palabra dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Y es cuando levantamos la gloria de Dios en alto. Por eso le damos todo honor y toda gloria a Jesús, hermanos. Vamos a invitar al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Una vez más, hermanos. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria
solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Aleluya. Bienvenido, Espíritu Santo. Exaltamos a Cristo Jesús, hermanos. Este lugar con tu gloria. Amén, gloria a Dios. Para que despierten, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Dónde estuviéramos, Dios? A ver, ¿quién quiere decir eso, Si hermanos? tú no nos hubieras salvado, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Su gracia es buena, hermanos. Cristo, yo te amo. Levanten alabanza, hermanos. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya. Díganselo, hermanos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que nos ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que nos ama. Gracias, Señor, por tu Díganselo, amor. hermanos. Gracias, Jesús,
porque nos has ¿Dónde salvado estuviéramos sin Cristo, hermanos? con tu infinito y eterno amor. Perdidos, fuera de la gracia de Dios. Pero fue por su amor que fuimos redimidos, hermanos. Cristo, yo te amo. Aleluya. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama, al Dios que me ama. Gloria a Dios, hermanos. Fue por Cristo que fuimos salvos. Imagínense, hermanos, el lugar que debemos tener nosotros en Cristo es a sus pies. Ahí es lo alto de Cristo, a los pies de Cristo, la mejor posición para rendirle alabanza. Arde mi corazón. Aleluya. A tus pies. Oh, Jesús. Entrega lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande que estar a tus pies,
que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, aleluya, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Díganse, hermanos. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Vamos, Jesús. más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. No, aquí no relajo. Ya. Ok. Hermanos, bienvenidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues hermanos, vamos a continuar con el servicio de la serie de Activando Nuestra Fe en Cristo. Amén. Es le comentaba a mi esposa en el parqueadero hace ratito, porque me decía mi señora en el camino, a pesar de la prueba, ¿verdad? Porque el motivo de muchos siervos, en vez de andar cabizbajo, lo consideramos una bendición pasar por pruebas. Lo consideramos un gozo, si ustedes quieren. Es bien difícil, ¿verdad?, gozarse cuando hay pruebas. Es bien difícil, nosotros, los creyentes, los que estamos sirviendo al Señor, es bien difícil en ocasiones tratar de comunicar un mensaje que por encima de la prueba, encima de la batalla, agarramos una postura, hermanos. Gracias, mi hijo, thank you. Agarramos una postura de fe, agarramos una postura de esperanza en Cristo Jesús. Entonces, mi respuesta a mi señora es que Dios es grande en su misericordia. Cuando estamos pasando por batalla, por lo regular, por lo natural, nos pone a estudiar y a meditar en escrituras que va a ser de beneficio durante nuestras vidas. Hay una cobertura, hermanos, del Espíritu Santo que te hace y que te causa un gozo a pesar de la prueba y a pesar de la tempestad. Porque lo que estás tú meditando y estudiando para compartir, obviamente primero cae sobre el siervo. Porque de otra manera, pues ¿cómo vamos a comunicar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de paz en Cristo cuando estamos ajenos a las pruebas que está pasando la iglesia? Entonces el Señor, en su profunda sabiduría, al siervo o a los creyentes los pone en cierto caminar
donde la gente que ha confesado su fe en Cristo se enfoca en lo porvenir, no en lo que está pasando. Hay un dicho en inglés que dice, esto también pasará. ¿Me entienden? Y es cierto. En nuestra cultura no se usa mucho ese dicho, pero es un dicho que yo la primera vez que lo escuché en inglés. This shall pass. Oh, sí, mira. Cuando hay prueba, esa es una postura que la gente de fe debemos de tomar. Eso también pasará. Entonces causa un gozo para exaltar el nombre de Jesús. Causa un avivamiento, si ustedes quieren, de decir, bueno, Cristo es mi esperanza, esto también pasará, por lo tanto voy a alabar a Dios y voy a seguir sirviendo a Dios, amén. Esto es el activar la fe en Cristo. Entonces la semana pasada, para retornarnos, hermanos, en la serie de activando nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Vamos a retomar donde quedamos la semana pasada, porque en las series anteriores, en las semanas pasadas, para los que no estuvieron aquí, estábamos hablando de cómo el Espíritu de Dios al siervo le sigue comunicando la estadía del creyente, la postura del creyente. Si el creyente en verdad cree o está en pretensión. En la iglesia, le comentaba yo a mi esposa, vamos a encontrar de todo tipo de gente. No significa que uno cree menos que el otro. Simple y sencillamente vemos muchos creyentes, hermanos, que tenemos plan A, plan B, en caso de que plan A no trabaje. Fue lo que le pasó a Ananías y a su esposa. Ellos fueron y compraron, miraron el ejemplo de Josué, que le entregó todos los apóstoles. Ellos también fueron a vender su terreno, pero tenían un plan B. Quedaron de acuerdo, dice la Escritura, que le iban a ofrecer a los apóstoles solamente una porción. Entonces hay plan B en muchos creyentes, en muchos cristianos. En México había un juego que le llamaban el peleche. Entonces tú aventabas la ficha y donde caía la ficha, en ese cuadro no podías pisar. Y pasaba uno con un pie, brincando al peleche, le decía uno. Hay muchos cristianos que juegan al peleche en la fe. Entonces, en el libro de Hechos, hermanos, el capítulo 6, para seguir en el contexto, ¿verdad? Porque es bien importante cómo a veces en la misma iglesia se levanta oposición para con los siervos de Dios. En ocasiones son gente que están bien fundidos en sus tradiciones. No es que sea malo tener tradiciones, pero a veces no dejan avanzar el trabajo del Espíritu debido a ciertas observaciones de su fe o de cómo ellos entendieron la palabra. Entonces aquí vamos a leer, hermanos, para la gloria de Dios, la palabra de Dios se lee así en el nombre de Jesús, capítulo 6 de Hechos, versículo 10 al 15, porque vamos a entrar al 7 de pleno. Entonces dice así: ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Presten atención, hermanos, que ahí es el Espíritu Santo. Sí, miran que es con la E mayúscula. ¿Ok? Dice ahí, versículo 11, dice: entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. El plan de los líderes de ese tiempo era agarrar a Esteban en una trampa para, obviamente, Pablo, que estaba a cargo, hermanos, el hombre de Cilicia, de Tarsos, para entregarlos al gobierno romano y asesinarlos. Ese era el plan. Entonces, miren lo que dice aquí, hermano, dice: entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente. Fíjense cómo usa la artimaña el enemigo contra el siervo de Dios. Primero entra la gente. Después dice a los ancianos, o sea, a los líderes de la iglesia. A los maestros, o sea, a los de la secta, a los del culto religioso. Aunque los ancianos son los que están en mando de los líderes,
los maestros de la ley son los, ahora en este tiempo se le podría llamar diáconos, o los que enseñan. ¿Ok? Dice, a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Versículo 13 dice, los testigos mentirosos dijeron, ahí van, hermanos, ¿ok? La semana pasada hablamos de cómo hay creyentes de verdad y hay creyentes mentirosos. Los testigos mentirosos, presten atención a esta escritura. No, hermanos, no estoy diciendo, porque el apóstol San Pablo dice que el que ha confesado en Cristo debe dejar de mentirse los unos a los otros. O sea, no deben dejar de vivir en pretensión de que estamos decretando una fe en Cristo y estamos actuando de manera no coherente a las escrituras. Entonces dice aquí, los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Y nomás quiero denotar rápidamente, hermanos, un testigo o un creyente que se enfoca en las cosas de la tierra, está enseñando mal. Para ellos su poderío era el templo que había construido Salomón y la ley de Moisés, o sea, la religión. ¿Ok? Presten atención. Dice, lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. La cultura, hermanos, del tiempo de los apóstoles con la cultura de hoy no ha cambiado. Hay mucho hermano, mucho creyente que debido a la cultura les pueden más sus tradiciones o sus costumbres, anulando la palabra de Dios. Presten atención aquí, porque esto va a ser el tema del día de ahora. Dice, en ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban. Ok, presten atención a esto. Porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Si nos vamos al contexto del capítulo 6, dice, estaba lleno del Espíritu y de sabiduría. La sabiduría es entregada, de lo que hablamos la semana pasada, mediante el Espíritu Santo de Dios. Entonces la sabiduría del ser humano es la de esta tierra, que se enfocan en las cosas de este templo, no de este templo. Y las costumbres que nos transmitió Moisés, lo que nos enseñaron a muchos de nosotros, nuestros antepasados. Si no haces esto, no quiere decir que no tienes el Espíritu de Dios. Si no haces aquello, un montón de leyes, enseñanzas de seres humanos, contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Le dije a mi esposa en el camino, hermanos, yo le doy gracias al Señor por darme este llamado a anunciar todo el Evangelio de Cristo. Sin dejar nada atrás, mis hermanos, es bien importante. Sigamos en el contexto al capítulo 7 de Hechos, del 1 al 7. Capítulo 7, del 1 al 7, va a decir así, mis hermanos, dice, o sea que ellos se fijaron a la cara de Esteban y se miraron la cara de un ángel. Le comenzó a brillar. Cuando el siervo de Dios, hermano, se para ante el concilio, ante cualquier liderazgo, y viene con el Espíritu de Dios, con el poder del Espíritu de Dios, es una persona enviada por Dios a comunicar un recado de Dios para la iglesia. Esteban no se va a jactear o queriendo decir, yo tengo todo el poder para ilustrar a mis hermanos. Les va a hablar con un montón de respeto, mis hermanos. Fíjense lo que dice aquí. Entonces, el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, capítulo 7, versículo 1, ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dijo la siguiente respuesta: hermanos y padres. ¿Sí entienden el respeto a comunicar a los líderes? Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciera
en Harán. El hermano va a empezar a darles algo que ellos están bien conocedores de, porque eran los maestros de la ley de Moisés. Entonces, cuando tú vas a testificar como un enviado de Cristo a la iglesia, vamos a hablarles de lo que ustedes ya conocen, mis hermanos, de lo que ustedes ya habían escuchado en un pasado, con la simpleza y el afán y el propósito de hacernos crecer unos a otros en la fe en Cristo, para activar la fe en Cristo, mis hermanos. Es bien importante lo que dice aquí. Dice, Dios, versículo 3, dice, Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes, y entra en la tierra que yo te mostraré. Va a empezar a hablar el hermano Esteban, hermanos, a los líderes de lo que es la fe. Ellos tenían el conocimiento de la ley de Moisés, sabían los mandatos de Moisés, pero desconocían la palabra fe, si ustedes quieren. Estaban enseñados mediante maestros. ¿Se acuerdan que lo llevé al capítulo 22 de Hechos? ¿Cómo dijo este señor de Saulo, ahora llamado Pablo? Yo soy de Tarsus, estuve bajo la enseñanza de Gamaliel, el hombre respetado por toda la concilio. Pero todo lo consideró basura. Al apóstol Pablo, conociendo esta escritura, fíjate lo que dice: el Señor se le apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia, antes de que hiciera casa en Harán. O sea que le está diciendo, Abraham tuvo que creer el llamado de Dios y el empuje de Dios. Cuando tú tienes llamado, mi hermano, en la fe en Cristo, el llamado no viene solo con el llamado a servir a Dios, viene con un empuje, con una guianza, con un liderazgo, y este líder se llama Jesús, mediante el poder del Espíritu de Dios. Por eso estaba allí lleno el hermano Esteban del Espíritu Santo de Dios y de sabiduría. Aquí va a demostrarnos a nosotros que sabía las escrituras de Moisés. La semana pasada los del concilio se asombraban porque reconocieron que los apóstoles no eran gente letrada o educada en la ley de Dios. Mas sin embargo, hablaban con poder y se dieron cuenta que estaban con Jesús o que eran de la parte de Jesús. La secta del camino ellos le pusieron. Vamos a ver lo que dice aquí, mis hermanos. Versículo 4 dice: entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Dios cumplió su promesa. Vamos a ver, hermanos, lo que dice aquí. Dice, sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijo. Le vuelve a repetir el acto de Abraham, la acción de Abraham. Abraham tuvo que escuchar la voz y tuvo que obedecer a Dios y creer. Aún así, cuando todavía no tenía hijo, Abraham creyó en la promesa de Dios. Dice, Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, dijo el Señor. Ahora, el hermano Esteban está demostrándoles a todos nosotros y junto al concilio de que él tiene la sabiduría de la ley de Dios. Y está decretando y va a decretar que Cristo es el Señor. Lo que le va a costar su vida, lo que te va a costar a ti también. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Dice, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. La razón de que ustedes tienen templo, le está diciendo a los liderazgos, y la ley de Moisés no fue por su propio acto, sino fue el mismísimo acto de Dios. Moisés les dio la ley, les va a decir, pero Cristo les trajo la vida.
Porque con la ley nos dimos cuenta de que somos pecadores. Sin ley no podríamos saber que éramos pecadores. La convicción, hermano, como les dije la semana pasada, no es caer en alegatas o en controversia de lo que a muchos de nosotros nos sacaron. Él está decretando, hermanos y padres, yo conozco nuestras tradiciones, sé las escrituras, desde Abraham para acá. Dios, esto lo que estaba haciendo, lo que está obrando, presten atención. Miren, hermanos, déjenme les llevo a Marcos capítulo 7. Si me acompañan a Marcos capítulo 7, del 1 al 5. Esta escritura está bien fuerte, hermanos. Por el motivo de que está fuerte es porque trae convicción a todo el creyente de que poco a poquito reconozcamos nuestras tradiciones que son buenas, nuestra cultura, ¿verdad? Pero que nunca la reemplacemos a la palabra de Dios por nuestras tradiciones. Hermanos y padres, con todo el debido respeto, déjenme les digo esto. ¿Ves en Marcos? Porque muchos de nosotros venimos de una secta, hermanos, del sacerdocio. La misma de los fariseos y los escribas. Y ahí viene. Y Esteban era parte de ellos. Pero volvió a nacer, comprendió el llamado, comprendió la palabra de Dios y el plan de Dios. Fíjense en el capítulo 7 de Marcos, el 1 al 5, para empezar, dice así: cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. ¿Sí miran ahí? Como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Hermano, cuando yo leí esta escritura primera vez en mi vida, dije, ¿qué? Yo soy parte de esas tradiciones. Yo crecí en una secta, mi hermano, con este tipo de observaciones. Entonces dije, Señor, ¿estaba erróneo? No, es que si no conocía mis tradiciones y mi cultura, nunca iba a conocer la palabra de Dios. Todo lo que yo aprendí en la secta, mis hermanos, me ayudó para reconocer la verdad que hay en Cristo Jesús. Tenía un primo que era monaguillo. Yo iba en camino por ese camino porque a mí me encantaba que el siervo se lavaba las manos y con una toallita, y traían una toallita uno aquí y un vasito y lavaban el vaso por detrás y por delante y comían el pan y la hostia y todo eso. Estas observaciones son judías. Y poco a poco el Espíritu de Dios administraba mi corazón. Háblales igual, padres y hermanos. Déjenme les muestro lo que hizo Jesús. Fíjense, mis hermanos, lo que va a decir Jesús aquí. Dice versículo 5, dice: entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Chequen el siguiente versículo, mis hermanos, del 6 al 13. Dice así, Jesús contestó: hipócritas. Hermanos, ustedes pónganse a pensar, este Jesús de Nazaret, a quien es el Señor, el Padre lo manda para que denoten todos los escribas y todos los maestros de la ley de que es el Señor, y una vez que descubren que es el Señor, deciden matarlo en su corazón.
Jesús, sabiendo todo, les dijo: hipócritas. Imagínense qué clase de instrucción estaban recibiendo los hermanos de la secta religiosa en aquel tiempo. Presten atención, ¿ok? Porque es bien importante esto, mis hermanos. Dice: hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Podemos aprender toda la Biblia, mi hermano. Podemos saber todos los secretos de la palabra de Dios, pero si en tu corazón no mora el Señor, si no hay amor, no sirve de nada. Por eso así hablaba el apóstol San Pablo en Corintios. Puedo hablar tipo de lenguajes y profetizar, pero si no tengo amor, de nada sirve. Fíjense, mis hermanos, lo que dice aquí en esta escritura. Dice: su adoración es una farsa. ¡Ay! Hipócritas, testigos falsos, testigos mentirosos, creyentes mentirosos, que están con Cristo y mañana estamos con el otro. Es lo que es, hermano, hablando de lo que es. Miren lo que dice aquí, dice: su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas, como si fueran mandatos de Dios. Manipularon las escrituras, mis hermanos, para lavarse las manos y las vasijas, para demostrar que ellos tenían autoridad del Espíritu de Dios. Y lo que dice aquí, dice, versículo 8 dice: pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Si miran ese versículo, fíjense, mis hermanos, ok, dice: gloria a Dios por su palabra. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Si miran el contexto allá con Esteban, padres y hermanos, con aquel respeto. Es lo que enseña la palabra de Dios. No para caer en una disputa de acuerdo a fe, sino demostrar el amor de Dios mediante palabra y acción. Especialmente los que son de la secta religiosa. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Las enseñanzas del hombre, las cosas de este mundo. El templo. Fíjense lo que dice aquí, hermano. Dice: de esa manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. El apóstol San Pablo se va más profundo en el capítulo 1 y 2 de Romanos. Bien fuerte, en el 1 dice: no nomás aprueban lo que están haciendo, sino ellos también lo hacen. Anulando la palabra de Dios, anulando la ley de Dios, de que no continúen en la acecha del enemigo, en la confusión del enemigo. Me lleva al primer punto, mi hermano. Sí, el primer punto dice: el activar la fe en Cristo nos hace recordar lo aprendido y nuestras costumbres, con la meta de que entendamos su plan y su propósito para nuestras vidas, para obedecerle a Dios. Si no hubiera sido por mis tradiciones de que tenías que ir a la iglesia todos los domingos, que tenías que mostrarte ante Dios, no supiera yo la reverencia a Dios.
Pero cuando volví a nacer de nuevo, la sabiduría y el Espíritu de Dios cayó sobre mí. Y es lo que he estado predicando a Cristo Jesús. Que no hay otro camino de salvación, que no hay que adorar a nadie, ni hay que rezarle a nadie, a Cristo Jesús. Muchos podrán caer en controversia. Nosotros no adoramos. Sí, yo fui parte de eso. Y adoré a la morena. De acuerdo a la palabra de Dios, mal hecho. Porque mis tradiciones así me enseñaron. Entonces mis papás o mis antepasados hicieron erróneo, ellos así los fueron enseñados. Pero cuando caemos a la sabiduría de Dios, sabemos exactamente lo que Dios está decretando, que la gente venga y lo lave de corazón, no nomás de boca. De que tengamos a Jesús y ya nos metimos en Honduras, dijo aquel. Cuando tenemos plan B. A Jesús y, igual que Ananías y su esposa, ya nos metimos en Honduras, hermanos, y va a haber catástrofe en nuestros hogares, y va a haber prueba, y va a haber varios desenlaces no muy favorables a nosotros. Porque ya conocimos la verdad y queremos seguir en el caminar antiguo. Regresemos a Hechos, mis hermanos. Hechos 7, 8 al 11. Dice así la Escritura. Dice, en aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esta práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? Yo soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. O sea que la cuestión de la ley, bien firme, igual como Memo estaba, hasta que tropezó. Pero cuando la grandeza de Dios se apareció, la gente va a fijar sus ojos en ti como si fueras un enviado, un ángel. Para la gloria de Dios, hermanos, dice así, dice el siguiente versículo, dice, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José. Ahora les va a voltear la cora a los hermanitos de la sabiduría. Ustedes son los hermanos que se levantaron en contra de José. José representando a Cristo, mis hermanos. Miren lo que dice la Escritura, la sabiduría del apóstol Esteban, del hermano Esteban, para traer convicción a los corazones de los líderes de su tiempo. Dice, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él. Cuando Abraham estaba allá y toda su descendencia creció, este era el plan de Dios. A nosotros nos dio nuestras tradiciones y nuestras cosas pasadas con el afán de conocer la palabra de Dios. No hablarles con faltándole respeto, sino miren, hermanos, hermanas, padre, tío, abuelo, primo, lo que sea. Esto es lo que dice el Señor. Miren lo que dice aquí, mis hermanos. Y lo rescató de todas las dificultades y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Cuando yo platicaba con mi esposa, que les comentaba ahorita, hermanos, de las pruebas, dije, para eso nos prepara Dios. Pobre de José, hermanos, vendido, enviado a Egipto. Decía, Señor, pues yo qué hice, estaba chavalillo. Dios tenía un plan. Y José fue fiel al plan de Dios. Todo lo que aprendió de su papá era la fe. Los hermanos aprendieron las cosas de esta tierra. Fin, lo que dice el siguiente versículo, dice, Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común. ¿De qué estaba lleno Esteban? De la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El Espíritu de Dios. Estaba lleno del Espíritu de Dios y de sabiduría. Sabiduría representando a Cristo, mis hermanos. Fin, lo que dice aquí, Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común
de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Cuando el Señor ya te llamó, hermano, Él te va a proveer. Él te va a ayudar en tus dificultades. Por eso le dije, por eso que alabo a Dios. Fíjense, hermano, lo que dice en el versículo 11. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Ay, mis hermanos. Fíjense en lo que hizo el Señor en ese pueblo de Egipto. Levantó a José, al que está representando. Fíjense, Esteban le está diciendo a los hermanos del concilio de líderes del tiempo de Jesús, de los apóstoles, esto es el hogar de Dios. Lo que les dijo Gamaliel tiene mucha razón. Se están levantando en contra del Hijo de Dios. Pero fíjense la grandeza de Dios, hermanos. Versículo 12 al 16 en el mismo 7 dice, Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. No los mandó a pedir, hermanos, porque Dios es fiel. Y siguió bendiciendo a Jacob. Había escasez en Canaán, había este propósito del plan de Dios para los israelitas, para que la gente comprenda el mensaje de la redención de Dios. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón, hermanos. Quiero contarles rápidamente la historia de José. Vienen los israelitas, cuando José los ve, se regocijó, pero tuvo que guardar su postura como el gobernador de Egipto. Y quiero que sepan que los trató con vara dura. Pero dice la escritura, hermano, que José cuando pidió que todos salieran, él se fue rápido a un cuarto a llorar, en privado. Soltó el llanto. José amaba a sus hermanos. Y comprendió el llamado de Dios. Y les dijo, hermanos, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo hizo para bien. Fíjense lo que es la hermosura de la escritura, hermano. Dice, se los presentó a Faraón. Después José mandó a buscar a sus padres, Jacob, y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto. 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron entregados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Amor en Siquem a un determinado precio. Es proféticamente esto, hermano. No voy a irme hasta allá para que comprendan esto. El hermano Esteban está diciendo a los hermanos líderes de su tiempo, ustedes saben esto. Todo el plan de Dios está funcionando a la perfección. El hermano Esteban está hablando con un montón de imploración en su corazón. Hermanos, comprendan que Dios es bueno y que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Este Jesús de Nazaret, el templo que estaba hablando, los testigos mentirosos, estaba hablando de su propio cuerpo que al tercer día resucitó. Y lo va a decretar con aquella compasión y con aquel amor. Así como vayamos en el capítulo 7. El siervo del Señor, hermano, cuando uno entrega el mensaje hay que entregarlo con compasión y con amor, para que la gente sea tentada, sea atraído al Señor. Porque si nomás hablamos sabiduría, ahí va a quedar, hermano. Y él está con aquel corazón quebrantado, hermano, de queriendo convencer a sus hermanos israelitas de que este es el Señor. 70 en total, hermanos. Se fue a Siquem. El Espíritu de Dios, hermano, te va a enseñar a cómo testificar de la palabra de Dios a su debido momento. Por eso es importante que, al igual que Esteban está decretando, Esteban se sabía la escritura, hermano. Estaba en su mente y en su corazón. Y empezó a decretarlo a los líderes, a los maestros de la ley. Los que se creían que ellos sabían todo. Y dice este hombre, se acordó de Proverbios capítulo 30. Yo soy un hombre simple, no tengo estudio. A ver, dime tú, ¿conoces al Hijo de Dios y conoces su nombre?
Les preguntó así en el capítulo 30 de, de Proverbios, para que nosotros comprendamos el mensaje de Cristo. Vayamos a Timoteo. Segunda de Timoteo, hermanos, para que vean cómo hay que, por qué el hermano Esteban se está apostando con esta compasión, con este amor. El hermano Timoteo está recibiendo instrucciones del apóstol San Pablo de cómo estudiar la palabra de Dios, de cómo ser un buen obrero para la causa de Dios. Hermanos, si no estudiamos la palabra, no vamos a obrar, pero la obra no va a ser tan eficaz como si fueras estudioso. Entonces dice en la segunda de Timoteo, capítulo 2, del 15 al 19. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Capítulo 2 de la segunda de Timoteo, 15 al 19, dice: esfuérzate, ¿se acuerdan la semana pasada? Y sean valientes. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir tu aprobación. ¿Ok? Yo voy a predicar la palabra, hermano. Los amo a todos ustedes. Y no es que no me interesa, le platicaba al hermano Norberto hace ratito, no es que no me interese lo que ustedes piensan. ¿Ok? Pero lo que más me interesa a mí es lo que él piensa de mí. Los amo. Voy a seguir decretando el mensaje de Cristo. Pero no es para quedar bien enfrente de ustedes. Es para la gloria de Dios. ¿Ok? Dice así: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero. Alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. El hermano Esteban está haciendo lo mismo. Miren, hermanos, yo conozco la escritura. Abraham, todo esto pasó, las conozco. Déjenme les demuestro el amor de Cristo. Que ellos están hablando el tercer día, no están hablando de este templo que ustedes ahora ven y ahora viven en este lugar. Está hablando del templo del Hijo de Dios. Cuando estás lleno del Espíritu, hermano, no puedes malinterpretar la Escritura ni el mensaje de Dios. Es simple, que hasta cualquier persona sin educación la va a comprender y la va a creer. Miren lo que dice aquí, mis hermanos. Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. ¿De quién va a ganar la legata? O la controversia. Fíjense, hermanos, este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Así como es el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado ¿el qué? El camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Hay testigos falsos, hermanos, en la iglesia. Hay testigos que vienen a acusar al siervo de Dios. Pero Dios, que es tan fiel en misericordia, al siervo ya está adentro de las 99. Al que el Señor le interesa es al acusador. La compasión de la palabra de Dios va a enseñar al siervo no destruir a aquellos testigos mentirosos, sino traerlos a la verdad correctamente. Ese es el afán de la Escritura, de aprender la Escritura de la Biblia. No decirles, ustedes están mal, porque ya saben que están mal. En su espíritu ya lo conocen. Sino traerlos a la verdad. Poco a poquito, con la gran paciencia del Espíritu de Dios. Dice, versículo 19 dice: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos. Es una promesa para ti y para mí. El Señor conoce que tú le perteneces. Él no puede ser burlado, mi hermano.
Si yo traigo plan A y plan B en mi fe de Cristo, estoy jugando al peleche. Pero si me entrego completamente al camino, no vamos a desviar a nadie fuera de la verdad de la palabra de Dios. Vamos a seguir arrimando a la gente, hermano. Esta iglesia va a crecer en el nombre de Jesús debido al servicio y el obrar de aquellos que han creído en el nombre de Jesús. El enemigo va a levantar, les dije la semana pasada, compré unos bueyes, compré una tierra. Ahora, ¿verdad? En este caso, mi hermano me va a hacer en YouTube. Se descompuso el carro de mi hija, le voy a meter mecánica. Para todo el tiempo, mis hermanos. Hay que ser buenos administradores de la bendición de Dios. Si usted en su corazón dijo, yo a las 2 de la tarde voy a estar con mi hermano, me regocijo con ustedes a las 2 de la tarde. Alabamos a Dios a las 2 de la tarde y predicamos la palabra después de la alabanza. Después, si tengo algo que hacer, voy y lo hago. Tengo 24 horas en el día. Hay que ser buenos administradores de la bendición de Dios. Dice en Hebreos, hermano, que no dejen de congregarse, como muchos tienen el hábito. Como muchos han caído en ese hábito. Esa es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, hermano, vamos a leer ahorita que entre más se hacen las cosas del mundo, más se alejan de la verdad. Lo que se ha enseñado hace ratito. Más se alejan de la verdad. Entonces dice aquí en mis manos, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente descripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En el corazón de Hechos, hermano, en el corazón de los fariseos, arrestaron a Esteban para apedrearlo. Un hombre de Cilicia, lo va a confesar más al rato. Esta es la grandeza de Dios, hermano, que cuando nosotros metemos la pata, grande es Dios en su misericordia, riquísimo de misericordia, que te perdona. Pablo entendió ese principio, David entendió ese principio, Moisés entendió ese principio, Memo entendió ese principio. No significa, hermano, que sigas tú viviendo como te dé tu regalada gana, no. Le hacemos caso a Dios. La convicción de Dios es de reconocer la grandeza de la misericordia de Dios, hermano. Punto número 2. Escuchen, el activar la fe en Cristo nos hace recordar lo aprendido y nuestras costumbres para reconocer la verdad, la verdadera sabiduría de la palabra de Dios y desarrollar su compasión. Vuelvo a hablarles con el tema, hermano, de cuando comenzamos. Hermanos, padres, les habló con un montón de respeto. No puedes tú descartar tu cultura. Dios es grande, hizo mexicanos, hizo guatemaltecos, hizo americanos, hizo rusos, hizo de todas las naciones para que todas las naciones alaben el nombre de Jesús. Por el ejemplo de muchos de nosotros. Es lo que está haciendo Esteban. Dice aquí, el activar la fe en Cristo nos hace recordar lo aprendido y nuestras costumbres o nuestras tradiciones para reconocer la verdadera sabiduría de la palabra de Dios y desarrollar su compasión. Gloria a Dios por su unción, hermanos. Versículos 17 al 22, ya casi cerramos, ¿ok? 17 al 22 dice, a medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Dios le dio promesa a Abraham y le anunció que por 400 años iban a estar esclavizados, pero él se iba a encargar de esa nación. Él nunca les dijo, vamos a pelear contra esa nación. Dijo, yo me voy a encargar de ellos. Y dicen en Génesis, hermano, que cuando la promesa de Dios, que cuando ellos salieran, iban a salir con todas sus posesiones y con demás. Dios va a proveer. Así le dijo el Señor a Moisés, van a salir, y con todo el caso, cuando el faraón dijo, sí, ya váyanse, entonces, les dieron oro y posesiones a más no poder a los hermanos israelitas. Porque Dios es fiel.
Ah, pero cuando tú sigues leyendo, dice, todo ese oro y toda esa plata de nada sirvió porque andaban en el desierto. Hasta que Dios les quitó todo lo que iba a ser estorbo, les dio maná y golondrines a comer. Para que la gente siguiera enfocándose en el Señor. Es lo que está haciendo aquí el hermano Esteban a los hermanos líderes del tiempo de los apóstoles. A medida que se acercaba el tiempo que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente, pero luego, ahí vamos, pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. Proféticamente hablando, hermano, va a entrar un rey que no va a reconocer a Jesús. Y se va a poner en contra de Jesús y va a causar que muchos abandonen al recién creyente. Con el afán de tener una mega iglesia. Dios libre la hora. Dios nos siga quebrantando y predicando este mensaje con un montón de compasión para su honra. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. ¿Ok? ¿Cuánto valor tienes tú para Dios, hermano? Eres hermoso en los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. José fue levantado para cuidar a los israelitas, ahora va a levantar a Moisés y así se fue el Señor obrando hasta el día que llegó Jesús. Nuestra última, por el plan de Dios, determinación de cómo ser salvos. Pues no ha sido dado otro nombre por el cual podemos ser salvos, hermanos. En el nombre de Jesús. A Moisés le enseñaron, ahí va la sabiduría, hermanos. Toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso tanto en palabra como en acción. Hermano, estás en este mundo. No puedes irte a una cueva y esconderte hasta que venga Jesús. Hay que conocer la verdadera sabiduría. La enseñanza de los hombres a la enseñanza de Dios, para que no nos llame hipócritas. Que la alabemos con nuestra boca, pero que nuestro corazón esté bien lejos de Él. Bien importante esta enseñanza, mis hermanos. Vamos a darle gloria a Dios porque Él nos ha dado la grandeza, sabiduría para hacer buenas acciones, que es activando nuestra fe en Cristo. En el libro de los Hechos, mis hermanos, tenemos que comprender el llamado de Dios que nos lleva al punto número 3. El activar la fe en Cristo nos hace recordar lo aprendido y nuestras costumbres, no para despreciarlas, sino para que sepamos distinguir ambas sabidurías y ejercer nuestras acciones. ¿Sí me entienden? Moisés fue nacido, fue grandioso en los ojos de Dios y fue entrenado, fue enseñado a toda la sabiduría de los egipcios. O sea, egipcio representa al mundo, a las cosas de este mundo. Nosotros las aprendimos. Estamos bien aptos para hacer las cosas de este mundo. Sabemos cómo navegar la tormenta en este mundo. Éramos pescadores del dólar o del lo que sea. Ahora el Señor nos llamó a ser pescadores, pero de almas. ¿Entienden? Que sabemos cómo navegar, pero nuestro barco, nuestra arca, es el Señor. Él se encarga de ejercer nuestra fe y nos va a dirigir para las acciones que debemos de hacer, mis hermanos.
Versículo 23 dice, cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Cuando Moisés tenía 40 años, hermanos, ¿cuánto tiempo fue trineado en Egipto? Fue adoptado, por 3 meses lo tuvieron nada más. Después fue enseñado la sabiduría de este mundo. Pero él sabía de dónde venía. Escuchen esto, mis hermanos. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Pausa aquí, hermano. Moisés todavía estaba en la sabiduría del mundo, todavía no le daba la ley de Dios a Moisés. Porque en la ley dice, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes por su tradición dice, lo que te iba a dar, se lo prometía a Dios, no te va a dar nada. Sabiendo que tu padre está necesitado, y así anulando la ley de Dios. Ahora, cuando la ley de Dios fue dada, fue después de este homicidio. Presten atención. Dios perdona tu pecado. Porque sin la ley de Dios no sabíamos lo que pecado era. Pero una vez dada la ley, reconocimos que somos pecadores y que estábamos caminando en contra de Dios. Dice, entonces Moisés salió a defender del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso, sabía las leyes de este mundo. Se supone que eres mi hermano israelita, me tienes que hacer el paro, tienes que estar de mi lado. Fíjense lo que dice aquí, Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. El día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser pacificador y les dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. Si están pintando la unción del Espíritu, ¿verdad? Va a haber gente, hermano, aunque tú vas y le predicas, para ser el pacificador de sus almas, que te van a hacer para un lado. Especialmente los de tu familia, en lo que está diciendo aquí la Escritura. Los de tu pueblo. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. ¿Qué es lo que dicen ahora? Solamente Dios me juzga. Tú no me puedes juzgar. Ahí va, miren, dice aquí. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Ya se ha corrido el chisme. Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Medián. Allí nacieron sus 2 hijos. El plan de Dios es que Moisés se fuera y en un arbusto, en una zarza, se le apareció y le dijo, quítate las sandalias, está en tierra santa. Y el Señor llamó a Moisés y le dio las tabletas, le dijo, ve otra vez para atrás, pero es que yo no sé hablar mucho hebreo, ahí te voy a poner a tu hermano. Y Dios tiene su plan, hermano. Muchas veces a veces nosotros no miramos lo que está por delante porque nos ciega, hermanos. A veces nos ciega, hermanos. Por tristeza, nuestra tradición, nuestra sabiduría de este mundo. A veces nos ciega el rechazo de aquellos que nosotros amamos. A veces nos hace tropezar el rechazo de nuestros propios familiares por no querer recibir el Evangelio de Cristo. Y en ocasiones nos lleva al afán de pasarles juicio. Si Moisés se fue huyendo para Medián, fue con un propósito de Dios. Que ahí Dios le entregó el llamado. Dijo, vete para atrás, te vas a este monte y ahí te va la ley de Dios. 40 años después, hermanos, le dio la ley de Dios, tenía 80. 120 duró caminando con ellos, tratando de ayudar, no le hicieron caso para entrar a la tierra prometida. Los otros 40 años el Señor para seguir influyendo al pueblo de Dios. Y la gente se siguió desviando de la verdad de Dios.
Vayamos a la última escritura en Romanos capítulo 5, hermanos. Romanos capítulo 5, ahí tiene Hechos, pero se equivocó mi señora. Es Romanos capítulo 5, hermanos, versículo 6. Fíjense lo que hace el apóstol San Pablo. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrece a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces la palabra de Dios va a enseñar la compasión. De que yo, porque soy cristiano, soy más que el otro hermano. No. Es de traerlos a la verdad, la sabiduría de Dios. No la de los hombres a la que nosotros fuimos enseñados. O fuimos parte en un tiempo de. Miren lo que dice aquí, mis hermanos. Dice, entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Hay promesa, hay estabilidad y hay seguridad en Cristo Jesús. Por muchos años, 400, estuvo los hombres en opresión. El Señor fue los que les libró al momento preciso. Al momento preciso, el Señor nunca llega tarde. El Señor sabe lo que estamos pasando en estos momentos. Él sabe lo que estamos batallando. Sigan siendo valientes. Sigan predicando el Evangelio. Dice, versículo 10 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos. ¿Sabes por qué comencé yo el servicio así? Hay prueba. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. La única manera que tú puedes sobrellevar la tormenta en las pruebas, este versículo, que se te grabe en tu corazón. Digo, mi esposa, no importa lo que estamos pasando, Dios es nuestro Salvador. Amén. Él nos va a rescatar y nos va a ayudar. Ese es el mensaje, mis hermanos. Déjenme, les leo esto, miren. El activar en la fe en Cristo siempre nos hace recordar que en un tiempo nos hace recordar lo que en un tiempo fuimos y la manera en que vivíamos, pero Dios, quien es rico en misericordia, mandó a su Hijo unigénito para que pagara el precio de nuestra enemistad con Dios y nos dio por su gracia y la fe dada mediante su bendita palabra el reconciliamiento de Dios para con nosotros. Por su bendita palabra. Que la gloria, la honra y poder sean para Dios Padre. Así se paró el hermano Esteban, hermano, con el afán de glorificar a nuestro Padre Celestial. No para decirle a los hermanos y padres, ¿saben qué? Están bien mal ustedes. Porque de acuerdo a la escritura que le di en Timoteo, no hay que hacer en alegatas de este mundo, de quién de verdad tiene la verdad. La palabra de Dios es una. Y todo aquel que ha nacido de nuevo tiene la sabiduría de la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo. Y estamos rellenados, estamos siendo renovados cada día. No nos da maná viejo que se echa a perder, todos los días nos da nuestro pan. Porque pan viejo ya quedó, ya no sirve. Es más, en lama sabe re malo, amén. Ahí si viene Mark a poner la última alabanza. Mark, se solicita a Mark. Mark, we need you, Mark. Amén, gloria a Dios. Se nos escapó el Mark. Y entre más vayamos caminando los capítulos, hermanos,
más nos vamos a seguir hablando de este tema porque vamos a entrar, este fue el primer mártir de la iglesia, y vamos a entrar al obrar del Espíritu de Dios mediante los demás apóstoles. Es una larga carta, por eso este capítulo, como está bien largo, lo quebré en dos, ¿verdad? No porque yo quisiera quebrarlo de esa manera, sino porque es importante, está muy largo. Pero este es el tema principal, la ley de Dios, la ley de Cristo. Ya no estás bajo la ley de Dios, estás bajo la ley de Cristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar la última alabanza.